Vamos a abrir la Biblia en dos partes, una en Hechos 17 y otra en Hebreos 10. El tema que venimos desarrollando, el infierno, un lugar real de tormento. El infierno, un lugar real de tormento. Hechos 17, versos 30 y 31. Y Hebreos, capítulo 10, versos 29 al 31. Una vez que lo tenemos, nos ponemos de pie por tratarse la palabra del Señor. Amén. Dice así la gloriosa, santa y bendita palabra de nuestro Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30, verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Hebreos 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en el mano del Dios vivo. Que nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, es un gozo, una bendición para nosotros estar en tu casa y en el nombre de Jesucristo poder entrar al trono de tu gracia con alabanza, con adoración. Gracias, mi Dios, por el privilegio y el honor que nos has dado en Cristo, de podernos acercar a ti confiadamente y darle la gloria, la honra y la alabanza que solo tú mereces. Mi Dios, eres bueno, no solo nos has regalado la salvación, sino que día a día tus cuidados nos acompañan. De manera que, mi Dios, agradecemos tu inmensa bondad, amor y misericordia para con los redimidos, para con los escogidos en Cristo. En esta noche estamos delante de ti, mi Dios, porque te necesitamos. Dependemos de ti, queremos que sigas perfeccionando tu obra en nosotros, que se cumpla aquella bella escritura donde dices: el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así es que, mi buen Dios, hágase en nosotros tu voluntad. Permite que esa palabra que se ha de impartir venga a mover nuestras voluntades y nuestros corazones conforme al plan que tú has trazado en Cristo. Y ayúdenos, Señor, sobre todo a ser hallados, siendo instrumentos útiles en tus manos. Dirígenos en esta noche por medio del Espíritu Santo y en una forma especial a tu siervo, úsele para tu gloria. Se lo rogamos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Ciertamente, si algo exalta la Biblia, es a Dios como un Dios de amor, ¿sí? Y a través de la Biblia, Dios hace ver la magnitud de la grandeza de su inmenso amor. Solo recordamos dos pasajes
Uno de ellos es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si alguien quiere saber más allá, en 1 Juan, también capítulo 3, verso 10, capítulo 4, también habla de la magnitud del inmenso amor de Dios. Pero también Dios es fuego consumidor, ¿sí? Y Dios un día juzgará. La oportunidad de salvación la ha extendido a través de la cruz y hasta hoy está vigente. Y parte del desafío de la iglesia es predicar a Jesucristo hasta que suene la trompeta, hasta el día de su venida. Y quieran los creyentes o no, hermanos, estamos comprometidos con el Evangelio. Y esto a veces es difícil de entender y de manejar. Y tratamos de endosárselo a un pequeño grupo, que ellos asuman responsabilidad. Y está bien, gracias por esos hermanos que asumen la responsabilidad, pero ellos no se deben, no pueden, no deberían echarse al hombro la responsabilidad que a usted le corresponde. Ellos harán y un día escucharán: buen siervo y fiel, pero usted tal vez en el tribunal de Cristo va a tener que apartarse avergonzado, porque debía hacer y no hizo. Cierto, hay muchos creyentes que simplemente ven, como dice un buen dicho tico, los toros desde la barrera, y eso tiene que cambiar. Estamos entrando en el 2026, vamos a seguir con las prácticas del 25, por favor. Tal vez recordamos Jeremías 6:16, paraos en los caminos, dice Jehová. Haga un alto. Sus decisiones, su forma de ser, su comportamiento en lo que toca la obra del Señor no está bien. Haga un alto, pare. Preguntad por los caminos, dice Jehová, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Cuál es el buen camino? A la luz del texto, en el llamado de Dios a parar, a enderezar nuestros caminos, nuestro corazón y nuestros pensamientos dentro de los designios de su voluntad, esa voluntad con la que Él eligió a usted en Cristo. Hagamos un alto ahí, por favor. Sé que evangelizan y yo no estoy, pero todos tenemos que hacerlo. Vámonos allá, 1 Pedro 2:9. Que usted es parte de los que ostentan ese glorioso honor, usted también tiene esa responsabilidad. Dice el Señor: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Qué honor! Amén. Pero allí dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Los que hemos sido bendecidos en Cristo y elevados a un honor increíble, tenemos la responsabilidad de predicar a Jesucristo. Y debemos hacerlo. Tal vez recordamos allí un pasaje más en 1 Corintios capítulo 9. 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Por qué ay de mí?
porque es una encomienda de Dios y sería toda una osadía desobedecer a Dios en esto. Sería una osadía, una horrible actitud de rebeldía a la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso el apóstol dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Y dice el verso 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿qué va a pasar? Recompensa tendré, un día veremos, hermanos, a la gente que ha ganado otros para Cristo, recibir su recompensa. Y dice la palabra del Señor, pero si de mala voluntad, ¿qué significa eso? Siempre hágalo. Es lo que dice el texto. No siente ganas, le da vergüenza, le da miedo, siempre hágalo. Es lo que dice el Señor, amén. Porque Dios nos ha llamado a que nosotros le testifiquemos a Cristo. Y a veces me gusta personalizar esta idea en este sentido. Gracias a Dios por los que una vez valientemente nos predicaron el Evangelio a nosotros. ¿Sí? Se atrevieron, yo no sé cómo era usted, si hacíamos caras o nos enojábamos, yo no sé cuál era la actitud, pero ellos valientemente nos predicaron a Cristo. Y hoy por ese trabajo valiente usted y yo estamos aquí para la gloria de Dios. Igual debemos hacer. Cristo no ha venido y hay una tarea que cumplir. La iglesia predicará el Evangelio hasta la venida de Cristo. Cristo no ha venido y la oportunidad está extendida, abierta. ¿Quién debe llevar el Evangelio? Usted, póngale nombre y apellido. Porque usted vino en esa noche para oír la palabra. Sí. Usted venía para que Dios le hablara a usted. ¿Sí? Pues tómese esto en serio. Póngalo en tu corazón y quiera Dios que si lo pone en el corazón, mueva su voluntad en este rumbo. Con el rapto, amados hermanos, se cierra esta oportunidad de salvación. Con la venida de Jesucristo, por lo menos se termina lo que es la inmensa oportunidad de ser parte de la iglesia. Cuando estudiamos la Biblia sabemos que en la tribulación muchos van a ser salvos, pero al precio de la sangre, al precio de la persecución, al precio del maltrato, al precio del acoso del anticristo con su marca. Serán tiempos horribles y espantosos. De manera que Cristo no ha venido y hay una oportunidad maravillosa para ganar a otros para Cristo, para que vengan a ser parte de la iglesia. Y tal vez metámosle un poco de sensibilidad a esto. Pudiéramos ganar a papá, a mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi tío, a mi vecino, a mi primo, no sé. Y lo más horrible, o la actitud más horrible que pudiera asumir el creyente es ver con indiferencia cómo la gente camina al infierno. Los que nos predicaron el Evangelio no se aguantaron y se atrevieron a venir a usted y a mí a predicarnos el Evangelio. Así es que evite, por favor, asumir que esto es tarea de otros, es suya. Y Dios lo puso en un contexto, sea de familia, de barrio, de trabajo, no sé, para que usted testifique allí. Dios le abrió puertas para que usted le abra puertas a otros para venir a Cristo. La palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses, la esperanza maravillosa nuestra,
¿Por qué citar esto? Porque necesitamos estar bien motivados a la expectativa de la gloriosa venida de Cristo. Si usted es bien claro y consciente de esto, entonces usted no se dejará enredar mucho por esta vida, entenderás sus deberes y tratará de cumplirle al Señor. ¿Por qué razón, pastor? Porque Cristo viene. Ese debe ser el motivante. Sea en la adversidad, en la prueba, en la flojera, levántese, porque Cristo viene. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4, verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y qué dice el 18? Esto debe motivar a los creyentes. Y debemos motivarnos entre creyentes. Porque a veces caemos en la flojera, en la indiferencia, en la apatía, en la inconstancia, ¿verdad? Y eso debe cambiar, dice el 18. Por tanto, ante esa esperanza gloriosa, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles? Cristo viene. Amén. El Evangelio como oportunidad para ser parte de la iglesia con el arrebatamiento se termina. Habrán otros salvos, sí, pero no serán parte de la iglesia. La iglesia será el pueblo cercano a Cristo, que estará siempre con Cristo, que gobernará juntamente con Cristo. Y este es un honor maravilloso. De manera que, amados hermanos, no descuidemos nuestras responsabilidades. Después de arrebatar a la iglesia, hemos predicado en algunos estudios que entra lo que se conoce como la gran tribulación. Al final de la gran tribulación se da la segunda venida de Cristo. Nosotros venimos con Él, ¿sí? Se establece el milenio y al final del milenio se da el juicio final. Usted ve que hablamos de eso allí en Hechos 17. Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. Y no pasará por inocente aquel que pisoteare la sangre de Cristo, rechazare el Evangelio. Porque Dios juzgará a aquellos que rechazan el Evangelio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Usted escapó de ello porque usted creyó al Evangelio. Debemos predicar el Evangelio para que otros escapen. Porque el que cree en Cristo es juzgado en la cruz del Calvario. Amén. Allí fuimos juzgados y hechos inocentes, libres por la gracia de Dios. En la persona y obra de Cristo, usted y yo fuimos juzgados y fuimos castigados. Dice Isaías 53, molido fue Él por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas fuimos nosotros curados. Amén. Así es que predicamos el Evangelio para liberar a las personas del juicio de condenación eterna. Solo en Cristo se puede lograr esto. Ahora bien, venimos hablando del infierno. Se predica el Evangelio, el plan de Dios es la salvación para la humanidad. Eso dice Juan 3:16. Se predica el Evangelio para librar al hombre de la posibilidad de ir al infierno. Imagínate, cuando le predicas a otro, estás impidiendo que él vaya al infierno. Que venga Cristo y tenga una vida nueva. El infierno es un lugar real.
es un asunto irrefutable, porque la Biblia lo confirma y es ineludible. Si alguien rechazó a Cristo, no hay forma de que pueda escapar o pueda rehuir. No hay forma. Hay dos lugares definidos por Dios: los salvos en Cristo y los perdidos para el infierno. De manera que no podemos, hermanos, mirar con ligereza la tarea que tenemos. Dice la palabra del Señor en San Mateo, capítulo 10. Pareciera, amados hermanos, a la luz de algunas escrituras, que el tormento en el infierno pudiera ser gradual a la culpa. Pareciera que simplemente van al infierno y todos ahí en el infierno. Pero la palabra del Señor habla de mayor condenación. Usa esa expresión en algunas escrituras. Entonces, ya por sí rechazar a Cristo hace a la persona merecedora del infierno. Pero dependiendo de cómo ha sido esta persona, porque hay gentes que saben, rechazan y estorban a otros. Y esto Dios no lo disimula. Si alguien se pierde por sí, ya recibirá lo que merece. Pero que haga tropezar a otro, eso genera un compromiso mayor delante de Dios. Dice la palabra del Señor en San Mateo 10. No, San Mateo 23, perdón. San Mateo 23. En Marcos. San Mateo 10:15 dice: de cierto os digo que en aquel día, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Viene hablando de ciudades donde se estuvo predicando el evangelio, haciendo grandes milagros y señales, y a la gente le valió, le importó lo que allí estuviera sucediendo. Y el Señor usa ese ejemplo para hacer ver que si el mensaje, las señales, los milagros, si hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, esa gente se hubiera arrepentido. Entonces, aquí dice el Señor a estas ciudades que va a ser más tolerable. Y yo no creo que Dios sea un Dios que dice una cosa y hace otra. Nuestro Dios es un Dios inmutable. Él es sí y amén. Y su palabra se cumple en todos sus extremos. Si aquí habla de juicio más tolerable o menos tolerable, es porque será así. ¿Sí? Dice la palabra: de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En el capítulo 23 dice la palabra del Señor, en el verso 14: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibiréis, y subraye la palabra que sigue, mayor condenación.
De manera que el Señor está hablando de juicio, de castigo más tolerable, está hablando de mayor condenación, y esto nos deja ver a nosotros que esto, a la luz de la palabra, pudiera ser gradual a la culpa, a la responsabilidad. Dice también Santiago capítulo 3, verso 1. Recordemos que Santiago es una carta dirigida a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Gente que había oído el Evangelio, pero gente también dentro de ellos, ejemplo, los Gálatas, ¿verdad?, donde sus líderes trataban de convencer a los que habían creído en Cristo a volverse a las prácticas y ritos de la ley. Y entonces en eso cayeron los Gálatas. Aquí Santiago advierte de eso, porque entre ellos pues habían los responsables de la enseñanza. Y entonces dice el capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis, y aparece otra vez la palabra, ¿verdad?, mayor condenación. Porque esto nos deja ver que en este caso hay un grado de mayor responsabilidad. Aquellos que engañan, que tuercen la verdad, que desvían del camino, que enseñan cosas que Dios no enseña a través de su palabra, ellos tienen un mayor grado de culpa, porque están siendo de tropiezo. También dice allí San Mateo capítulo 11, San Mateo capítulo 11, verso 20. San Mateo 11, 20 dice: entonces comenzó a reconvenir a la ciudad en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Observe el detalle, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. 22, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y allí la palabra del Señor deja ver claramente la diferencia entre juicio y juicio, entre castigo y castigo, dependiendo la responsabilidad, las implicaciones que puedan tener, principalmente esto en relación con otros, porque muchos no conocen al Señor porque otros les sirven de tropiezo. Si algo exhorta la Biblia a su pueblo es cuidarse de ser tropiezo. No debemos ser tropiezo a nadie. Dice la palabra: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor, simplemente a nadie, porque nosotros fuimos llamados para hacer de bendición, amén, para hacer luz en el Señor, para hacer canales a través de los cuales fluye el Evangelio. Nuestro sagrado deber es llevar el mensaje de Dios, amén. De manera que allí la palabra del Señor nos deja ver, amados hermanos, cómo los juicios de Dios se diferencian de otros juicios y otros castigos. Verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, era una ciudad
pomposa, exaltada, la tenían en alta estima. Dice el Señor, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que te han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, de cierto, por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y hace énfasis en ese detalle. Entonces esto nos hace a nosotros entender que el castigo será gradual a la culpa, por lo menos en las Escrituras que hemos considerado, así Dios nos lo deja ver, ¿verdad? Ahora bien, el tormento del infierno no es un asunto, como dicen los falsos maestros, van al aniquilamiento. No hay aniquilamiento. La palabra del Señor enseña que Dios hizo al hombre espiritualmente como un ser eterno. ¿Sí? Eso lo puedes leer allá en Eclesiastés. Capítulo 3. Verso 11. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y subraye lo que sigue. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La persona es un ser eterno, o para vida eterna o para condenación eterna. Los falsos maestros dicen el aniquilamiento, y hablemos por nombres. Eso lo dicen los testigos de Jehová y lo dicen los adventistas. Que sepan. Entonces, que la persona muere y se terminó. No, hay un juicio. Y leímos, por ejemplo, en Daniel, vámonos a Daniel. Daniel, capítulo 12. Dice el versículo 2. Así como resucitan los vivos, resucitan los perdidos. Solo que los santos resucitan para unirse al Espíritu, como Dios lo hizo, solo que con un cuerpo glorificado, para estar con el Señor para siempre. Eso dice 1 Juan 3, dice eso Filipenses capítulo 3, verso 21. Lo dice 1 Corintios capítulo 15, versos 52, 53. De manera que, así como los santos que han muerto vuelven a vivir y se unen al Espíritu que estaba donde Dios para ir con un cuerpo glorificado a Dios, así también los perdidos resucitarán, solo que con un cuerpo indestructible, y se unirá al Espíritu que está en el Hades para ir al juicio final y escuchar la sentencia: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso dice allá Marcos capítulo 9, versos 44, 46 y 48, donde el gusano de ellos no muere
y el fuego nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esos 3 versículos exactamente repiten lo mismo. El Señor queriendo hacerle ver el destino de los perdidos. Es un fuego inextinguible de tormento día y noche. Así dice la palabra. Leamos Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y veamos en Juan también capítulo 5, pasajes que hemos leído, leámoslos nuevamente. Juan capítulo 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá tiempo cuando todos, ¿cuántos? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuántos? Todos los muertos van a oír su voz. Y dice el 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que no hay aniquilamiento, hay vida eterna o condenación eterna. ¿Por qué eterno? Porque Dios hizo al hombre eterno. Aquí tenemos que gustar tal vez la muerte del cuerpo, pero el hombre no muere. Lo que deja de ser es el cuerpo. Y digámoslo de esta manera, el cuerpo es la casa donde yo vivo, ¿sí? Y es el medio a través del cual cobra expresión el hombre interior. Si quieres saber un poquito más de esto, hay que leer allá principalmente 2 Corintios 4 y 2 Corintios 5. ¿Sí? Allí se habla de la realidad de la separación del cuerpo. Pudiera que si Cristo viene en esta noche, los que estamos aquí no gustemos la muerte, sino que solo seamos transformados, hechos semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo, dice Filipenses 3:21. Amén. Pero si Cristo no viene, no hay problema, si hay que irse. Hay una gloriosa esperanza. Amén. Y en esa esperanza han partido muchos. Y estos nos han dado la oportunidad de predicar a los presentes el Evangelio, donde deja ver la esperanza que hay en Cristo. La palabra del Señor nos enseña que el infierno es un lugar de tormento día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis (14), versos 8 hasta el verso 11 dice la palabra: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en su cáliz, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios. Verso 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Y allí la palabra de Dios describe la crudeza de la realidad del infierno. Por eso debemos predicar el Evangelio.
Será tal vez una forma de corresponder y agradecer a Cristo que haya tenido misericordia de nosotros, ¿no les parece? No podemos hacernos de la vista gorda, necesitamos llevarle el evangelio a otros. Dice Apocalipsis 20:10. Y ahí entra el responsable de haber introducido el pecado en el universo. Dice el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De manera que, amados hermanos, el infierno es un lugar real, un lugar irrefutable y es un lugar ineludible a las personas que rechazan a Cristo, que rechazan el Evangelio, que han jugado con la obra de la cruz. Recuerden, leímos en Hebreos capítulo 10, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Horrenda cosa es caer en el mano de Dios vivo. Hermanos, para terminar con ese estudio, deseo recordar que la única forma de salvación es Cristo y que usted tiene en sus manos la inmensa tarea de llevar el Evangelio a otros para que sean salvos. Por favor, asegúrese, yo no sé cómo lo haga, empiece orando, que es la fórmula perfecta. Empiece orando para que Dios le dé a usted la fuerza, el valor para hacerlo, y ore por aquellos que Dios quiere que usted le predique el Evangelio, que se los ponga delante. Hay momentos en la vida que a usted le queda plenamente claro en su mente y en su corazón, donde el Espíritu de Dios le dice, háblele, y hay que hacerlo. Aunque al final de la tarea nos hagan feo, nos cierren la puerta o nos corten en cualquier compañerismo, relación, hagámoslo, usemos la tecnología. La tecnología la están usando la gente para gastar un tiempo precioso. Envíe, programe allí un mensaje del Evangelio y envíele. Pudiera que alguno escuche el Evangelio y venga a Cristo. Otro pudiera quitarlo de su enlace. Ya no quiere saber más de usted, pero gloria a Dios si por predicar el Evangelio alguien no quiere nada con usted en buena hora. ¿Por qué mantener amistades que no quieren nada con Dios o con Cristo? Dice el salmista, compañero soy yo de los que temen tu nombre. Cuidémonos del compañerismo. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Eso sucedió en usted. Y si usted predica el Evangelio a otros, puede suceder en otras vidas. Démosle la oportunidad a otros y démonos a nosotros la oportunidad de predicar a Cristo. El Dios Altísimo les siga bendiciendo. Recuerden, allí hay invitaciones para la escuelita de verano. Aquí hay tratados. ¿Por qué no echarse 2, 3 y repartirlos en el camino? Nada cuesta, inténtelo. Necesitamos hacerlo. Dios les siga bendiciendo. Gracias.